Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas. Buenas tardes, hermanas. Bienvenidas a nuestro estudio del día de hoy. Bienvenida, Monse. Y vamos a checar en redes ahorita a ver quién está. Y en un momentito vamos empezando nuestro estudio. Estoy en YouTube. Hermana Marta, buenas tardes. Dice la hermana Marta, lista para aprender más de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, hermana, bienvenida. Hermana Diana, bienvenida, buenas tardes. Mari, saludos, Mari, buenas tardes. Buenas tardes a todas. Muy bien, en Facebook no tenemos nada. Pues hermanas, sean bienvenidas todas. Vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy. Seguimos caminando en el Evangelio a través de Lucas y seguimos aprendiendo lo que el Señor quiere que nosotros cambiemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias, Padre, hoy en esta tarde por este día. Gracias por todas tus bendiciones, por la provisión que siempre das en nuestro hogar. Gracias porque nunca nos falta nada, Señor, y tú siempre estás al pendiente de nuestra vida. Señor, en esta hora quiero darte gracias por la vida de mis hermanas que se van conectando una a una. Te ruego, Padre, que sigas hablando a nuestra mente y a nuestro corazón. Gracias por las que ya están conectadas. Te pido que las bendigas, que las guardes y les ayudes a seguir caminando contigo en cada circunstancia que se presente en su vida. También en esta hora te pido por todas las hermanas que vienen en camino, que todavía no se han podido conectar, Señor, que tú permitas que todas y cada una de ellas sigan caminando contigo, Señor. Pero así como este estudio se llama Caminando con Jesús, que todas tengamos la capacidad dada por ti para caminar contigo, Señor. Gracias te doy por esto. Y en esta hora también te quiero pedir por la enseñanza del día de hoy, Señor. Es una enseñanza difícil, es una enseñanza que nos confronta, es una enseñanza que nos permite ver cuáles son nuestras fallas. Te pido que cada una de mis hermanas pueda ver cuáles son sus fallas, Señor, y que con la bendición tuya, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, redarguyas en el corazón de cada una de nosotras para poder ser cambiadas, Señor, y honrarte. Gracias porque nunca nos falta tu palabra y en esta hora nos ponemos en tus manos en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Nuestra hermana Adriana Martínez saluda en Facebook. Bienvenida, buenas tardes. Nuestra hermana Estela, María Estela Ramírez, buenas tardes, hermana, bienvenida. Y nuestra hermana Araceli también, no sé si ya la había saludado, pero buenas tardes, que Dios te bendiga también a ti, hermana. Pues gracias por conectarse. Pues ahorita nada más tengo a Monse, a ver si Monse me puede... Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Moni? Bien, gracias a Dios. Bueno, entonces vamos a comenzar, hermanas. Todos tienes ahí en su hoja de trabajo. Tenemos un estudio del día de hoy que se llama Dos tipos de personas. ¿Quién eres tú? El día de hoy vamos a estar estudiando el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículos 7 al 14. Si no se habían podido conectar con nosotras con anterioridad o no habían podido saber en qué parte vamos, voy a platicarles un poquito del contexto de lo que es lo que vimos la clase anterior. Entonces, vamos a ver, ahí en sus hojitas dice, Israel sumida en una profunda oscuridad. Los primeros 6 versículos de Lucas 3 hablan sobre una situación crítica en la cual se encontraba el pueblo de Dios. Nosotros estuvimos estudiando la semana pasada que Israel estaba en una profunda oscuridad. ¿Por qué en una profunda oscuridad? Porque Israel tenía dos tipos de problemas principales. El primero era un problema político y el segundo era un problema espiritual. Y estuvimos analizando a varios personajes que se encuentran descritos en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 1 y 2, que son nombres de personajes que en un momento dado estaban oprimiendo a la ciudad de Israel y al pueblo de Israel. Entonces, el versículo 1 dice, en el año 15 del imperio Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de la región de Iturea y Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo el sumo sacerdote Anás y Caifás. Entonces, la semana pasada estuvimos analizando todos y cada uno de ellos, solamente para recordar rápidamente. En el plano político, es decir, todos los gobernantes romanos que estaban en ese momento, el pueblo estaba sumido en un tiempo sombrío, en los tiempos más bajos del gobierno de una nación que era la nación romana que los estaba oprimiendo, y eran idólatras, eran paganos, no conocían al Dios verdadero e imponían sus leyes. Entonces,
Lucas nos incluye a 7 individuos, 5 de ellos son políticos y 2 de ellos son espirituales. Posteriormente, en el versículo 2 menciona que los sacerdotes que estaban en ese momento eran Anás y Caifás. Y estos dos sacerdotes eran malísimos. Estaban haciendo cosas muy horribles, robaban el dinero del templo, hacían cosas que definitivamente no mostraban un comportamiento digno de un seguidor de Cristo, en este caso de un seguidor del pueblo de Israel o un miembro del pueblo de Israel. Era un tiempo tenebroso, el pueblo judío estaba apabullado bajo la pesada carga de una religión apóstata, legalista e hipócrita, y estaba dominada por líderes espirituales corruptos y malvados. Sumida por el legalismo, la hipocresía y el ritualismo externo, poco experimentaban las bendiciones del Señor. Entonces realmente era, en pocas palabras, pura apariencia, y ellos solamente imponían las cargas, pero no las seguían. Imponían las cargas para cada una de las personas que habitaba el pueblo de Israel, pero ellos no hacían absolutamente nada por seguirlas. Entonces, en el caso de Anás y Caifás, eran dos individuos depravados, codiciosos, corruptos, como a quienes los judíos despreciaban y ejercían un tremendo control sobre el pueblo de Israel. Su gobierno fue especialmente odioso, ya que corrompieron la autoridad ordenada por Dios. Entonces estaba Israel en esa sumisión sobre estas condiciones políticas y estas condiciones espirituales. Hermana Gelos, bienvenida. Hermana Fabi, bienvenida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Después, en la parte B del versículo 2, dice, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces, bueno, para los que se siguen conectando ahorita, estamos viendo un pequeño resumen del contexto para poder ingresar a nuestro texto del día de hoy. Entonces, Israel fue preparado para poder ver gran luz. En el desierto vino palabra de Dios a Juan, el hijo de Zacarías. Juan había estado aislado, vivía en el desierto, lo habíamos dejado viviendo en el desierto, y de repente da un paso repentino y dramático y entra en la escena pública. Juan era humilde, él no era un ministro del templo, él no estaba en un palacio real, sino en las circunstancias más humildes, con las ropas más humildes, porque en otro evangelio se describe cómo él era físicamente, cómo vestía físicamente. Muestra esto, que Dios utiliza a las personas y elige a las personas humildes y sumisas, y en este fue el caso de Juan. ¿Y qué pasó con Juan? Juan comienza su ministerio hablándole a las personas. El versículo 3 de Lucas 3 dice lo siguiente: y él fue por toda la región contigua del Jordán predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Entonces Juan empezó a trabajar en el desierto y trabajaba en toda la orilla del Jordán. No estaba en una plaza pública predicando, él estaba en la orilla del Jordán. La realidad es que Israel en ese momento, por todas estas condiciones políticas y espirituales, se encontraba en la banca y en desesperada necesidad de oír un llamado. Juan llamar a la gente a que se arrepintiera. Y el pueblo de Dios se encontraba en una religión legalista, cuyos seguidores creían poder ganar una relación correcta con Dios a través de los esfuerzos. Entonces, Juan preparando el camino del Señor e enseñando algo completamente diferente a lo que el pueblo de Israel estaba viviendo. El bautismo, porque Juan enseñaba una predicación y hablaba sobre el bautismo. Pues el bautismo se relacionaba con el arrepentimiento, es decir, la necesidad de presentar externamente un cambio interno, un cambio de corazón. Y hubo realidades teológicas que caracterizaron la predicación de Juan. El bautismo, nosotros sabemos que el bautismo no salva a nadie, sino que este bautismo que Juan estaba predicando solamente era o se podía dar cuando las personas de verdad pedían perdón por sus pecados, puesto que la función de Juan, que era ser el precursor de Cristo, o sea, el que iba a preparar el camino, así también su bautismo prefiguraba en un bautismo diferente. Esto es para que recordemos que
no se refiere al bautismo que nosotros estamos o conocemos en la iglesia cristiana. Este bautismo que aparece aquí no es tampoco un bautismo cristiano. Simboliza, el bautismo cristiano simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, porque ese bautismo aún no se había constituido, porque ustedes recuerdan, el Señor Jesucristo apenas iba a comenzar su ministerio. Tampoco el bautismo de Juan produce perdón, porque ningún ritual puede hacer esto. Nadie te puede otorgar perdón o puede ponerte las manos en tu cabeza y decirte estás perdonado. La única manera en que podemos tener el perdón de nuestros pecados es por nuestra fe en el Señor Jesucristo. Entonces, cada persona que iba a ser bautizada por Juan reconocía en su interior que se encontraba alejado de Dios por sus propios pecados. Y esta separación no le permitía disfrutar de las bendiciones de Dios. Entonces ocurría algo muy asombroso, porque donde estaba Juan predicando, que era la orilla del Jordán, en ese momento tanto judíos como gentiles se acercaban a escuchar las palabras de Juan y muchos se bautizaban al mismo tiempo y iban con Juan, pedían, se arrepentían de sus pecados, eran bautizados, y esto mostraba dos cosas: el poder de la predicación de Juan y el cumplimiento de los designios que Dios ya había establecido. Entonces, seguimos ahí mismo en el versículo 4, estamos dando un repaso. Hermana Violeta, bienvenida, buenas tardes. No sé quién más se conectó, pero buenas tardes a todas. Tengo a Fabi, ya la había saludado, Angélica anda por ahí, hola, ya te vi. Y nada más, bueno, bienvenidas a todas. Seguimos con el resumen. Pues en el versículo 4 de Lucas 3 dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas las sendas. Todo valle será rellenado y todo monte y collado rebajado. Lo torcido será recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos y toda carne verá la salvación de Dios. En esta parte de los versículos, ¿qué detalles estamos viendo? Bueno, aquí estamos viendo que esta parte claramente enseña que la vida de Juan era, o bueno, como ya lo analizamos, que él salió del desierto, que su vida en todas empezó a ministrar como Dios le había mandado y se cumplió en el tiempo de Dios. Juan vivía en el desierto. Cuando un rey, anteriormente, cuando los reyes viajaban por el desierto, primero enviaban a sus discípulos a limpiar, o más bien a sus siervos, a limpiar el camino para que cuando el rey pasara por el camino no tuviera problemas y tuviera un viaje tranquilo. Entonces, lo mismo hacía Juan. Juan empezó a preparar el camino para que el Señor pudiera llegar. Y eso es lo que estamos viendo en estos versículos. Otro de los detalles importantes es que Juan hacía un llamado al pueblo de Israel para que cada uno preparara su corazón para la llegada del Mesías. Solo entonces los verdaderos arrepentidos verán la salvación de Dios. Es decir, tanto judíos como gentiles, se refiere aquí al alcance universal del Evangelio. Y con eso estábamos culminando nuestro estudio la semana pasada. Dejamos unas preguntas de reflexión que se las puse aquí en la diapositiva, ahorita se las van a mostrar, pero si no en su hoja están escritas. Las preguntas de reflexión básicamente era de agradecimiento, que cada una de nosotros tuviéramos un tiempo para agradecer a nuestros líderes o por nuestros líderes, que no importaba la actitud de ellos, porque si se acuerdan estuvimos reflexionando sobre algunos líderes y cómo se han comportado. Entonces la tarea de reflexión era que oráramos por ellos y que recordáramos que es más importante la actitud de mi corazón primero a estar hablando sobre la actitud de los corazones de otras personas. Otra tarea de reflexión era que si en un momento dado tú te encontrabas en una situación difícil en la cual tus líderes de tu iglesia estaban haciendo cosas, lo dejo entre comillas, indebidas, que si necesitabas algún consejo sobre cómo actuar ante esa situación, que primero oraras a Dios y que le pidieras sabiduría, que recordáramos toda Santiago 1:5. Y si no, te pedíamos de reflexión que te acerques con un líder piadoso que te pueda ayudar a orar y que te pueda guiar a tomar los pasos bíblicos para resolver tu problema o conflicto. El otro paso era que si estabas tú, o la otra tarea, si estabas tú en un momento dado en una situación en la cual estás ya en un conflicto, bueno, que dieras gracias a Dios por ponerte en esa situación de conflicto y que le pides a Dios que te ayude,
que te muestre cómo vas a salir de esta situación y qué es lo que él quiere que tú aprendas. Y por último, el reto era compartir este estudio con alguien más que lo necesita o que esté viviendo una situación similar a esto y que invitáramos a una amiga a la siguiente sesión. Entonces, no sé si alguien quisiera comentar alguna cosa que haya hecho en su tarea de reflexión, porque cada una, la mayoría estamos en esta iglesia, pero si no, las que están en otras iglesias, si quisieran compartir algo que hayan, si hayan hecho su tarea de reflexión. Rápido en redes, a ver quién más está. Un momentito, un momentito. No. Nuestra hermana Carmen saluda. Hermana, buenas tardes. Nada más. Ok, entonces, alguien que esté aquí en Zoom que quisiera comentar algo en cuanto al... perdón, Miriam, adelante. Bueno, yo platiqué contigo en la semana. Digo, hay que ventanearnos. Pero bueno, ya yo estuve compartiendo lo que he estado, los problemas, digamos, que he tenido con alguna iglesia. Y pues afortunadamente Dios me dio tranquilidad. He estado orando por los errores que yo también cometí, porque he cometido muchos errores. Y pues gracias a Dios, Él está trabajando en mí para poder seguir adelante, ¿no? Y caminar el camino que Él quiere que yo camine. Entonces, pues sí hice la tarea. Y de Mariana, pues ahora no está aquí, no, ya la invité, pero no está aquí. Ok. Entonces, ahora sí vamos a empezar nuestra lección del día de hoy. Tenemos la lectura bíblica de Lucas 3, 7 al 14. Le voy a pedir a todas las hermanas que están conectadas en Zoom que por favor prendan sus cámaras para que les diga cuál es el versículo que van a leer para podamos distribuir cómo va a ser nuestra lectura. Órale, Angélica. Angélica, ¿estás conectada 2 veces? ¿O es otra Angélica? No sé. Hay otra Angélica que no ubico. ¿Quién Angélica es? Pero bueno, ok, vamos a empezar. Entonces le voy a pedir a nuestra hermana, todas vamos a Lucas 3. Vamos a empezar a partir del capítulo 7 y vamos a leer hasta el versículo 14. Entonces le voy a pedir a mi hermana Gelos. Bueno, empiezo yo con el 7. Mi hermana Gelos con el 8. Angélica con el 9. Fabi con el 10. Hermana Violeta con el 11. Miriam con el 12. Monse con el 13 y yo cierro con el versículo 14. ¿Sí, hermanas? Entonces, vamos a leer. Lucas 3, versículo 7 dice así. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la vida, de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene para comer, haga lo mismo. 12 me toca a mí, ¿verdad? Ok, dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Violeta, voy a leer el 13 y el 14. Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumnies, y contentaos con vuestro salario. Muy bien, hermanas, muchas gracias. Fíjense bien, vamos a analizar el día de hoy todo este pasaje. Si se dan cuenta, es la segunda parte de lo que implica
el ministerio de Juan, su ministerio abierto, público, y cómo empezaba él a hablarle a todas las personas. Entonces empezamos a leer aquí las multitudes se acercaban a él y cómo él les hablaba. Entonces vamos a empezar a analizarlo. Si todas tienen ahí su hoja de trabajo. La hermana Angélica es Patty, ya me dijo que no se puede conectar visiblemente ni abrir su micro, no te preocupes. Entonces, dice aquí, versículo 7, estamos viendo el primer tipo de personas. ¿Se acuerdan ustedes que nuestro estudio se llama dos tipos de personas? La pregunta es, ¿quién eres tú? Entonces vamos a ver estos dos tipos de personas que empiezan a partir de Lucas 3, versículo 7. Vamos a ver el primer tipo de persona. Dice en su hoja, primer tipo de persona, los judíos que no seguían los mandamientos de Dios. Versículo 7, por esto decían las multitudes que acudían para que él las bautizara. Camada de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Qué declaración tan fuerte. Yo no me puedo imaginar ir caminando con un grupo de personas que me estoy acercando a la zona donde está Juan, trabajando, hablando en la orilla del Jordán y escuchar estas fuertes palabras por parte de él. Uno a lo mejor se sentiría juzgado, se sentiría tal vez criticado, pero ¿por qué Juan usaba estas duras palabras? Uno de los motivos legítimos de las personas para poder arrepentirse era miedo por la ira de Dios. El pueblo de Israel no era ajeno a este concepto, porque conocía por medio de la palabra del Antiguo Testamento sobre este tema. Ellos no eran ajenos a hablar de la ira de Dios. Entonces, ellos sabían que por medio de los profetas del Antiguo Testamento siempre hablaban del tema, la conocida expresión, el día de Jehová. Y tenemos ahí en la presentación y en su hoja unas citas bíblicas que es Isaías 2 y Ezequiel 13:5. Entonces le voy a pedir a mi hermana Gelos que nos ayude a encontrar Isaías 2:12 y a nuestra hermana Fabi, Ezequiel 13:5. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y vamos a empezar a analizar esta parte de la escritura. Gracias. Ya lo tengo. ¿Ok? Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Sobre el juicio que el Señor hará y que se hará sobre los soberbios, sobre los altivos, y le dice desde antes en los versículos anteriores, en el versículo 10 dice, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de la majestad, como si pudiéramos escondernos detrás de una peña del Señor, ¿verdad? Pero no, realmente aquí, aunque te escondas, dice la palabra, aunque te escondas en la peña, aunque te escondas detrás del polvo, la presencia temible de Jehová te va a alcanzar, porque el día de Jehová será él solamente exaltado. Entonces, las personas, los judíos que conocían la palabra de Dios, sabían que era esto de la ira venidera. Vamos a ver otro pasaje, que es Ezequiel 13:5, por favor. Sí, muy bien. Gracias. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Muchas gracias. Fíjense nuevamente, aquí está otra vez el día de Jehová, nuevamente. Entonces, en este capítulo 13 de Ezequiel, estamos viendo una fuerte declaración en contra de todos los que se dicen profetas. Si nosotros vemos el capítulo 13 de Ezequiel, desde el principio está hablando sobre ellos. Entonces, por ejemplo, en el versículo 3 dice, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Entonces, el Señor está dando una fuerte declaración sobre ese tipo de personas. Entonces, el Señor les está enseñando en esta escritura a través de Ezequiel que viene un día, en este caso es el día de Jehová,
en el día de Jehová. Entonces debemos nosotros de ser muy cuidadosas y darnos cuenta que si no tenemos si no tenemos una actitud correcta, o en este caso los judíos que no tenían una actitud correcta, sabían delante de los ojos de Dios, sabían que iba a llegar un día en donde iban a ser juzgados. Así como estos falsos profetas siempre estaban en pos de sus propios espíritus, no habían hecho absolutamente nada de caso a lo que era la verdadera palabra de Dios y enseñaban cosas que estaban fuera de sí. Entonces, estas enseñanzas como estas de Isaías y Ezequiel y otras muchas más, eran conocidas por el y sabían que llegaría el día de esa ira venidera. Jesús en su tiempo en este mundo, cuando enseñó a las multitudes, habló mucho de este tema también. Y para el pueblo de Dios, para los que estamos en el pueblo de Dios, los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, lo conocemos con el nombre del castigo eterno, el infierno, el horrible lugar en donde todos van a ser atormentados de día y de noche. Y tenemos dos pasajes bíblicos más que nos hablan sobre las enseñanzas de Jesucristo, porque las primeras que fue Isaías y Ezequiel fue antes de la llegada del Señor Jesucristo. Después Lucas y Tesalonicenses son enseñanzas nuevas que el Señor nos ha dejado. Entonces le voy a pedir por favor a mi hermana Angélica que nos comparta Lucas 13:28 y le voy a pedir a mi hermana Monse si nos comparte 2 de Tesalonicenses 1:9. Gracias. Voy. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Muy bien, fíjense bien, ahí en esta parte del versículo 28 del capítulo 3 que 13 que nuestra hermana Angélica nos comparte, prácticamente desde el versículo 22, el Señor está enseñando a sus discípulos y a toda la multitud que siempre andaba detrás con él, y habla sobre la puerta estrecha. Si ustedes checan ahí en sus Biblias, en el versículo 22, pasaba Jesús por ciudades y aldeas y enseñaba mientras iba en camino a Jerusalén. Y por ahí alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvarán? Entonces, nuevamente, aquí estamos hablando, el Señor da una enseñanza sobre esto. En el 24 dice, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después, hasta ahí. Entonces, aquí el Señor Jesucristo les está enseñando que le pedía o les decía a la multitud que estaba con él que fueran y que entraran por la puerta estrecha. Es una invitación a buscar entrar por ella, es decir, a encontrar el reino de Dios, a seguir las verdades que el Señor Jesucristo estaba enseñando. Y les dice que se esfuerce cada uno de ustedes, pero cuando la puerta sea cerrada, Dios no les va a permitir entrar y es allí donde será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a confirmar esto que nuestra hermana Angélica nos acaba de compartir con 2 de Tesalonicenses 1:9, por favor. 1:9. Ok, dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Muy bien, sí, es correcta. Muchas gracias. Nuevamente en esta parte de la escritura en 2 de Tesalonicenses, Pablo le está hablando a este grupo de personas de Tesalónica y les está diciendo que todos aquellos que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús, que van a sufrir una pena eterna y van a ser excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, retomando lo que decía el versículo 7 del capítulo 3 de Lucas, nuevamente, se los voy a leer. Llegaban las multitudes ahí en donde estaba Juan para ser bautizados por él y él les decía, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? A eso se refiere con ira venidera, pero aquí hay otra fuerte declaración por parte de Juan. Les decía, oh generación de víboras, la que sigue por aquí. Entonces, si se dan cuenta, ahí en la presentación y en su hoja, les habla como camada de víboras. ¿Por qué les decía esto? Esta era una descripción decidida, no muy amigable,
y pecadora de las multitudes, nombrada como camada de víboras. Esta expresión refleja la triste realidad de que hay que hacer algo más en cuanto al arrepentimiento, es decir, las personas iban buscando esa religiosidad para hacer algo más dentro de todas las cosas que ellos hacían. Entonces, no, realmente no estaban arrepentidos, estaban ellos en un proceso de lucha por aplacar el fuego de la ira de Dios. Y bueno, pues vamos a bautizarlos, algo así. Entonces, estas eran personas llenas de un arrepentimiento que era superficial, que no realmente no estaban poniendo un verdadero arrepentimiento en sus corazones y que acudían a escuchar a Juan, pero que sabían perfectamente que no estaban interesados ellos en cambiar su naturaleza. Entonces, por eso Juan los denunciaba y les hablaba de esta manera como camada de víboras. Entonces, los cuales revelaban algo que era muy difícil de aceptar que ellos eran hijos de Satanás. Entonces, vamos a leer Juan 8, 42 al 44. Le voy a pedir a mi hermana Violeta que nos lo pueda compartir. Juan 8, 42 y 44 para ver qué es esto de ser hijo de Satanás. Adelante, hermana. Nada más que no se escucha, hermana. Ya. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Muy bien, hermana, muchas gracias. Fíjense bien qué declaración tan fuerte, solo declaraciones así por parte del Señor Jesucristo y nos hacen reflexionar. Aquí en esta parte de Juan 8, el Señor Jesucristo está hablaba con diferentes tipos de personas. Aquí algunas personas que eran del pueblo de Israel seguramente eran fariseos, le estaban haciendo cuestionamientos a él. Entonces, dentro de todas las cosas que ellos trataban de hacer, porque ustedes recuerdan, procuraban matarlo, les dice el Señor Jesucristo en el versículo 42, como nuestra hermana lo comparte, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amarían. Entonces, el Señor Jesucristo aquí les está diciendo que Él no vino a este mundo nada más porque sí, sino porque fue enviado. No se envió Él solito, Dios lo envió a Él. Y dice aquí, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Les pregunta a estas personas, ¿por qué no pueden escuchar mis palabras? No lo pueden escuchar y no lo pueden entender. ¿Por qué, hermanas? En el versículo 44 lo dice, porque vosotros sois de vuestro padre el diablo y solamente los deseos de vuestro padre quieren hacer. Entonces, aquí el Señor Jesucristo establece características que son distintivas entre los que son los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces, prácticamente en esta enseñanza, el Señor Jesús da una cátedra en la cual explica con claridad quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo y cómo se puede distinguir uno del otro y cómo los hijos de Satanás se distinguen por hablar mentira y porque no aman a Jesús. Entonces, sobre esas personas, con esas características, a esas personas les decía Juan, camada de víboras. Entonces, es una expresión bastante severa. Entonces, así les hablaba Juan cuando los venía a venir, a ser bautizados por él, a ser pasados por agua por Juan, porque ellos se arrepentían de sus pecados. Entonces, todos estos seres humanos que vivían en una religión simple, de logros de justicia propia, como guardar el día de reposo, como celebrar las festividades anuales, como ofrecer oraciones formales, dar limosna a todos los pobres, observar la ley. Para ellos era la esencia de su religión.
y ellos eran los que se metían entre las multitudes para ser bautizados por Juan. Y esto nos lleva a una pregunta de reflexión. Si ustedes checan ahí su hoja, hay una pregunta de reflexión. Las preguntas de reflexión de esta lección del día de hoy no van a ser contestadas y no voy a dar el micrófono abierto para que ustedes las contesten, sino son de verdad ahora sí preguntas de reflexión. La pregunta de reflexión dice lo siguiente: ¿nosotras nos parecemos a ellos? Nosotras, las hermanas que estamos en este estudio o cualquier hermana, pero pensemos en nosotras, ¿somos parecidos a ellos? ¿Y por qué quiero hacer esta pregunta de reflexión? Porque también nosotras podemos estar en la misma condición que estaba el pueblo de Israel. Ese pueblo legalista, ese pueblo que nada más hacía cosas por hacerlas, por cumplir, porque en su legalismo, pues ahora me falta dar este diezmo, ahora voy a seguir la tradición. ¿Eres igual? Entonces, aquí la situación es la siguiente. Si tú vas a la iglesia, pregúntate tú, no me digas tu respuesta. Si tú vas a la iglesia para cumplir un requisito, si tú estás teniendo un tiempo devocional solo para palomear una lista de tareas, si tú estás dando ofrenda a la iglesia esperando a que Dios te retribuya lo que tú estás dando, si tú estás orando para que Dios cumpla tus caprichos y tus anhelos y tus deseos y no para cumplir fielmente la voluntad de Dios en tu vida, si tú nada más estás asistiendo a un estudio bíblico como requisito para que tú puedas verte con tus amigas, entonces te estás comportando como los fariseos. No, hermanas, tenemos que arrepentirnos. Te tienes que arrepentir tú y yo de tu pecado y yo del mío y poner nuestra fe en el Señor como nuestro único Salvador. Recordar que esas actitudes no son buenas delante de los ojos de Dios, que no muestran nada de piedad y somos como una camada de víboras. Pidamos perdón, hermanas, por todas nuestras malas actitudes y caminemos en contra de ellas y busquemos agradar al Señor con un corazón limpio. Pero si tú estás en este estudio, porque ahorita no puedo verlas a todas porque me quitaron la presentación, bueno, estoy con la presentación, pero si tú estás en este estudio el día de hoy y nunca has escuchado lo que es la verdad del Evangelio, yo te quiero decir que es eso. Si tú nunca has pedido perdón por tus pecados, o si tú estás en redes ahorita en Facebook o estás en YouTube viendo esta presentación, pero tú nunca has pedido perdón por tus pecados, yo quiero decirte una cosa. El Señor Jesucristo vino a traer salvación y vino a traer perdón. Entonces, si no conoces la obra del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo vino aquí como un bebé, nació y caminó en este mundo, enviado por su Padre para darnos vida. El Señor Jesucristo nunca pecó, Él es santo, Él nunca ha hecho nada malo. Hacer cosas malas, nosotros los llamamos pecados, todos cometemos pecado. La Biblia nos dice y nos enseña en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Esto significa que tú y yo en algún momento de nuestra vida hemos pecado, pero si tú has pecado y nunca has pedido perdón, quiero decirte que el Señor Jesucristo vino a este mundo a morir por tus pecados, a ponerse en tu lugar para que el castigo de tus pecados no cayera sobre ti, sino que cayera sobre Él. Y Él más bien, vivió la ira de Dios cuando Él fue crucificado en una cruz, derramando su sangre para perdonarte. La Biblia me enseña en 1 Corintios 15:3-4 que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué significa esto? Que el Señor Jesucristo, después de ser crucificado, Él fue bajado de la cruz, fue metido en una tumba y después de 3 días Él volvió a vivir. Y porque Él vive nuevamente, nosotros tenemos la esperanza de la resurrección. Y gracias a esa obra que Él hizo al derramar su sangre en la cruz para el perdón de tus pecados, tú puedes tener el perdón. Lo único que tienes que hacer es creer. La Biblia nos enseña en Juan 1:12, dice así: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú nunca has puesto tu fe en el Señor, yo te invito a reflexionar en esta hora, a pensar si realmente le has pedido perdón a Jesús por tus pecados, si realmente lo has reconocido como tu Salvador. La Biblia nos enseña que tú puedes pedir perdón y el Señor te perdona.
Y para ti, que tú ya pusiste tu fe en el Señor Jesucristo, les dejé unas frases, ahorita les voy a poner la presentación y van a poder completar su presentación, perdón, su hoja. Dice reflexión. Si tú ya pusiste tu fe en el Señor, recuerda, ahorita les voy a poner la imagen, muchas gracias. Dice así, para que puedan ir completando. Punto 1. Analiza el interior de tu corazón en oración y arrepiéntete de lo que estás haciendo mal. Punto 2. Confía que el Señor te perdona y te limpia de todo el mal. Recuerda 1 de Juan 1:9. Si no sabes 1 de Juan 1:9, te lo voy a leer. Dice así, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el último punto dice, regularmente haz este ejercicio de arrepentimiento y confesión para que mantengas una verdadera relación con Dios. Entonces, hermanas, tenemos que estarnos analizando constantemente, tenemos que estar viendo dentro de nuestro corazón cuáles son las cosas que no le agradan a Dios. Si yo estoy haciendo todo lo que mencioné hace rato de ir a la iglesia nada más por requisito, estarme reuniendo nada más para ver a mis amigas, hacer el devocional nada más como para que sea una palomita, más muchas otras cosas que tú sabes en tu interior que están mal, analízalas. Arrepiéntete y pide perdón. Pídele perdón al Señor. Él está esperando a perdonarte. Y recuerda y confía que el Señor te va a perdonar y Él te va a limpiar. Y cuando tengas dudas, ve a la Escritura y busca 1 de Juan 1:9 porque Él te va a limpiar. Y si regularmente haces este ejercicio, no nos quedemos esperando hacer el ejercicio hoy y no volverlo a hacer en 4 meses, porque realmente todos nosotros estamos pecando. Todos nosotros estamos pecando de forma constante, entonces estamos haciendo este ejercicio de forma regular para agradar al Señor. Voy a hacer una pausa un momento, tengo un mensaje en el chat, nada más que ahorita voy a ver qué dicen. Y voy a ver si alguien me escribió algo en redes. Un momentito, por favor. Fe y confianza es lo mismo, es una pregunta de Patty. ¿Tener fe y tener confianza? Sí, tener fe y confianza en el Señor Jesucristo es lo que necesitas para salvación. Déjenme checar en redes lo que es. ¿Quién tenemos? Si tenemos a alguien comentando algo. No, muy bien, hermanas. Entonces, hasta este momento hemos visto el primer versículo, que es el versículo 7. Vamos al versículo 8. Le voy a pedir a nuestra hermana Katia. ¿Puedes leer, Katia? Gracias, Katia. Que si nos puedes compartir Lucas 3:8, por favor. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Muy bien, muchas gracias. Fíjense bien, dar frutos dignos de arrepentimiento. Nuevamente estamos leyendo aquí un versículo de las palabras de Juan que de verdad es muy severo. Entonces les dice a esas mismas personas después de que ya les dijo como quien les enseñó a huir de la vida venidera, son una camada de víboras, todavía les dice, por tanto, dar frutos dignos de arrepentimiento. Y yo me imagino a Juan diciendo, y no me comiencen a decir a vosotros mismos, ay, nosotros tenemos a Abraham por padre, porque yo les voy a decir una cosa, les dice Juan, Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. ¿Qué significa todo esto? Ahí en la presentación y en su hoja viene la división de cómo vamos a ir estudiando esta parte. Dice, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento inevitablemente se manifiesta en una conducta y en actitudes cambiadas. Juan retó a las personas que acudían a ser bautizadas a de verdad mostrar una actitud cambiada. Tenemos esta situación y la volvió a vivir el pueblo de Dios después de que el Señor Jesucristo estuvo con nosotros.
Vamos a leer 2 citas bíblicas en donde se habla de esta actitud que debe de haber. Vamos con Hechos 26:20. Le voy a pedir a mi hermana Gelos que nos comparta. Hechos 26:20 y le voy a pedir a mi hermana Angélica que nos comparta 2 de Timoteo 2:25, por favor. Gracias. Ya lo tengo. Sí. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Muy bien, muchas gracias. Aquí nuevamente estamos leyendo la parte final del versículo 20 que dice que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. En el contexto de este versículo está Pablo, si ustedes lo pueden checar, desde el versículo, de todo el capítulo 26, Pablo está narrando su conversión delante del rey Agripa. Y le va diciendo al rey Agripa cómo era su vida anterior, cómo él perseguía a la iglesia y cómo relata su conversión. Y en el versículo 20 llega y le dice que él anuncia. ¿Qué es lo que anuncia? A todos los gentiles a que se arrepientan y se conviertan a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces, prácticamente aquí Pablo le está diciendo al rey Agripa que esa es la parte que les está enseñando a las personas. Entonces, nuevamente vemos las mismas palabras. Haz obras dignas de arrepentimiento. Nuevamente, vamos a ver qué dice ahora 2 de Timoteo 2:25, por favor. Gracias. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Muchas gracias. Aquí nuevamente Pablo le está escribiendo una carta a Timoteo en esta parte de 2 de Timoteo y dentro de todas las recomendaciones que le está dando en este contexto lo anima, le va dando varios consejos y le va enseñando que los siervos del Señor deben tener ciertas características. Entonces están descritas en algunos de los versículos, parte del versículo que nuestra hermana Angélica nos acaba de leer, que con mansedumbre, o sea, que los siervos de Dios con mansedumbre corrijan a los que se oponen, porque quizás Dios les conceda, o sea, a las personas que van a corregir, arrepentimiento para conocer la verdad. Entonces, nuevamente estamos viendo que Dios puede conceder un arrepentimiento, pero hermanas, aquí tenemos una nota. Esto no significa que tú vas a tener salvación por buenas obras, ¿sí? Nosotros tenemos la salvación solo por poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Solo que cuando yo tengo un corazón transformado, un corazón de verdad transformado por el Evangelio, entonces ya puedo hacer buenas obras. El arrepentimiento es la evidencia porque una vida ha sido transformada y ahora sí puede hacer buenas obras. Entonces, para que no haya una confusión en esta parte, entonces prácticamente Juan les decía a las personas que hicieran obras dignas de arrepentimiento, que si iban hacia una dirección, voltearan y fueran hacia la otra dirección. Ahora, ahí mismo en el versículo 8, hace rato que nos lo compartían, dice la segunda parte, ahorita les pongo la presentación en su hoja, dice, y no comencéis a decirnos a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. La que sigue, por favor. Esa es la nota que les estaba leyendo hace un momento. No significa que tienes salvación por tus buenas obras. La que sigue, por favor. Ahí está. No comencéis a deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Bueno, ¿qué es esta parte de tenemos a Abraham por padre? Sabemos que los judíos basaban su esperanza de salvación en que eran descendientes de Abraham y porque ellos formaban parte del pueblo de Dios y había prometido bendecir a los herederos y eran prometidos, tenían la promesa de que Dios los iba a proteger y los iba a bendecir. Entonces era una promesa unilateral, irrevocable e incondicional hecha para Abraham y David.
y contaban que como ellos eran descendientes de Abraham, pues podrían entrar al cielo. Pero ¿qué creen? Vamos a ver que hay dos citas bíblicas que nos van a ayudar a comprender un poco más esto. Le voy a pedir a mi hermana Miriam. Miriam, ¿está por ahí? Que me pueda leer Juan 8:33. Ah, no, perdón, ya vi que se salió. Ok, le voy a pedir a Patti, ¿puedes leer? No puede leer. Ok, Fabi, si me puede compartir, por favor, Juan 8:33 y a mi hermana Violeta que nos comparta Lucas 16:24 al 26, por favor. Ok, Juan 8:33. Creo que Fabi tiene problemas con su micro. No agarra. Ay, no había quitado el audio. Espérame. ¿A ella se oye? Sí. ¿Ya? Ah, ok. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices que tú seréis libres? Ok, muchas gracias. Fíjense bien. Aquí estamos viendo nuevamente una charla de Jesús con los fariseos, ¿no? Entonces, desde arriba, desde el versículo 31, está hablando con ellos. En el 32 les dice que, que conocerán la verdad y la verdad les hará libre. Entonces ellos le dicen, ay, pero somos linaje de Abraham, jamás hemos sido esclavos de nadie. Aquí estamos viendo cómo los judíos tenían tan arraigado el concepto de ser linaje de Abraham para poder alcanzar las verdades de la salvación y cómo lo tomaban como una muleta de salvación, no importando su condición pecadora, que solamente las alejaba más de Dios. Tenemos otro pasaje que es Lucas 16:24, por favor. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, y de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Muy bien. Fíjense bien, gracias, hermana. Aquí está, o es una fracción pequeña de lo que es una enseñanza impresionante del rico y Lázaro. Más adelante, si Dios quiere, no sé en cuánto tiempo, no sé ahí, Angélica, según los cálculos que podamos hacer, cuándo vamos a llegar a Lucas 16, pero vamos a llegar a Lucas 16, hermanas, y lo vamos a poder enseñar con mayor profundidad. 2023. Ok, Dios en 2000, no sabemos. Si Dios nos permite, después lo vamos a poder leer y estudiar con profundidad. Pero aquí lo que estamos viendo, nuevamente en el versículo 24, dice aquí, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Nuevamente, esa consideración de tener tan arraigado el concepto del linaje. Dice, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. ¿Ustedes recuerdan? Este hombre había muerto y se había ido al infierno, en pocas palabras. Y prácticamente pues se le hace ver que pues están separados, que no hay comunicación entre los que están con Dios y los que no están con Dios, ¿no? Entonces nuevamente nos podemos dar cuenta que ni aún un rico, un judío rico, descendiente de los hijos de Abraham, puede ser librado del castigo eterno. Entonces tenemos que tener esto bien consciente en nuestra mente y pensar que aunque ellos tenían tan arraigado esta parte de ser hijos de Abraham,
Eso no les daba la salvación. Por eso Juan utilizaba estas palabras. ¿Tenemos a Abraham por padre? No me digan eso. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Ahora bien, porque os digo, ahí en su hoja, en su presentación, dice, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Esta declaración tan dura solo nos muestra cómo Juan era usado por Dios para poder enfrentar a esas cabezas duras del pueblo de Israel que confiaban en su propia herencia étnica o religiosa para salvación. Si este pensamiento predominaba, solo mostraba cómo estaban engañados y caminaban directo hacia el fuego del juicio eterno. Y vamos a confirmar esto en Ezequiel 11, 19 al 20. Es un pasaje muy lindo. Le voy a pedir a nuestra hermana Gelos, no lo comparta. Ezequiel 11, 19 al 20, por favor. Vamos a ver qué dice esta parte. Gracias. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos, quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Muy bien, muchas gracias. Fíjense, esta parte de la escritura es bien hermosa porque desde el versículo 14 son promesas de restauración y de renovación por parte de Dios para su pueblo Israel. Y les está diciendo que les va a dar un corazón y un espíritu nuevo. Entonces les va a quitar de dentro de ellos ese corazón de piedra. Entonces el pueblo de Israel, cuando pues definitivamente se encontraban completamente lejos del Señor, tenían un corazón endurecido. Creían más en los ídolos o en otras cosas, pero no en el Dios verdadero, no lo adoraban de forma correcta. Entonces el Señor les dice que les va a quitar ese corazón de piedra en medio de su carne y les va a dar un corazón de carne, para que entonces el pueblo de Israel pueda andar en sus ordenanzas. Es que sí te contesto, pero no me escuchas. Acá te veo si quieres. ¿A qué hora llegas? Perdón. Ya. Ok. Entonces, para que de esa manera cada uno de los integrantes de su pueblo puedan andar en sus ordenanzas y guarden sus decretos y cumplan y puedan ser su pueblo. Entonces, ahí en esta parte de Ezequiel estamos aprendiendo efectivamente que el Señor veía el corazón de esas personas, veía el corazón de su pueblo, era un corazón endurecido, era un corazón como si fuera de piedra, alejado de la ordenanza y de los decretos de Dios. Era una situación bastante triste, hermano. Como 7:15, 7:20. Entonces, vamos con el versículo 9. Entonces le voy a pedir a Fabi, por favor, a ver si no tiene problemas con su micro, que nos lea Lucas 3:9. Antes, a ver, Fabi, antes de que me leas Lucas 3:9, déjenme checar rápido en redes, a ver si alguien ha escrito algo o tiene alguna duda. Está nuestra hermana Vera saludando. Bienvenida, hermana Vera, buenas tardes. Y dice aquí, buenas noches, hermana, tengo una duda. Primero me arrepiento, después soy salva, o primero soy salva y después me arrepiento. Ok, nuestra hermana Amparo me está poniendo una pregunta. Bueno, realmente tú puedes poner tu fe, cuando tú pones tu fe en el Señor Jesucristo, tú eres salva de tus pecados. La Biblia nos enseña que nosotros creemos y ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo porque Él nos llama para salvación. Tú reconoces tus pecados, pides perdón, reconoces que Jesucristo es tu Salvador y que Él derramó su sangre para limpiarte. Posteriormente, empiezas una vida nueva, eres salva y dentro de tu andar cristiano puedes volver a pecar. Entonces, cuando tú puedes volver a pecar y sigues pecando, tienes la oportunidad de ir al Señor y de pedir perdón por tus pecados. Sí, es verdad, el Señor ya murió por esos pecados, pero el Señor también quiere que nosotros confesemos constantemente todas las faltas que seguimos cometiendo. La Biblia nos enseña en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que aún siendo yo cristiana voy a pecar? Sí, claro que sí. Entonces el Señor nos deja esta declaración en 1 Juan 1:9 para que cada vez que tú o yo nos volvamos a equivocar, reconozcamos delante del Señor que seguimos pecando y Él nos va a volver a limpiar y nos va a volver a perdonar. Espero poderte contestarte esta pregunta. Entonces, tú pides perdón, eres salva a través de la sangre del Señor Jesucristo
Y eso es una vez y para siempre. Y a partir de ahí comienzas una vida cristiana con pecado porque eres pecadora, igual que yo. Y mientras tú sigas cometiendo pecados, tienes que seguir pidiendo perdón por ellos. Y el Señor te perdona. Si tienes otra duda, por favor, déjame un mensaje. Ok, entonces ahora sí, vamos a la presentación y con Fabi al versículo 9, por favor. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de... Ok, no se escuchó la parte final, voy a leerlo yo. Y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces, estamos viendo aquí parte de lo que es el discurso de Juan. Seguimos estudiando el discurso de Juan. Dice, viene ahí una frase en su hoja. Aquí está la frase para que la puedan completar. Por favor, váyanla completando. Un hacha estaba lista para cortar los árboles que no daban buen fruto, por lo que serán quemados. Igualmente el juicio estaba muy cercano a cualquiera que no evidenciara o que diera buen fruto, un genuino arrepentimiento. Entonces prácticamente aquí es una declaración nuevamente donde Juan le está diciendo a las personas, o sea, se va a cortar, bueno, ahorita vamos a leer una escritura en Lucas 13, donde viene una explicación un poco más grande, que, para poder entender esta parte. Entonces, prácticamente el hacha estaba lista para cortar a los árboles que no daban buen fruto, y estos frutos, perdón, estos árboles iban a ser quemados, y el juicio estaba muy cerca, y cualquier persona que no evidenciara o diera buen fruto o un genuino arrepentimiento. Le voy a pedir a mi hermana Angélica que nos comparta Lucas 13, 5 al 9, por favor. Trece, 5 al 9. Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Muy bien, muchas gracias. Nuevamente, para el año 2023, que lleguemos y logremos llegar a Lucas 13, vamos a analizar a profundidad este pasaje, pero prácticamente... Finales del 2022. Ah, ok, gracias. En un año, si Dios nos lo permite. Entonces, nuevamente estamos viendo aquí en este pasaje de Lucas 13 una enseñanza de una parábola de la higuera estéril. Entonces, el Señor Jesucristo otra vez estaba dando esta enseñanza. Desde el versículo 4 está hablando de, o sea, se le pide a las personas que se arrepientan, que tengan arrepentimiento o van a perecer. Entonces, les dice que no van a perecer igualmente y les da la parábola y narra la historia de un hombre que tenía una higuera en su viña, que fue a buscar su fruto de su higuera y no lo halló, no encontraba el fruto. Entonces el viñador, que era el que estaba cuidando esa zona, le dijo, ya tengo 3 años que yo vengo a buscar el fruto de esta plantita y nomás no encuentro nada, en pocas palabras. Entonces, córtala. Entonces, el viñador aboga por la plantita y le dice, bueno, pues dame oportunidad de abonarla alrededor, dame un año. Vamos a abonarla alrededor y si no da fruto, pues la cortamos, en pocas palabras. El Señor Jesucristo utilizaba la figura de lo que era la higuera, hablando del pueblo de Israel. Entonces, la belleza de esta enseñanza del Señor, de esta higuera estéril, aprendemos que si el fruto no da, más bien si el árbol no da buen fruto o no da fruto,
va a ser cortado. Pero siempre la misericordia de Dios da la oportunidad a su pueblo de que en verdad se arrepientan y sean cambiados de sus pecados. Nuevamente, arrepentirme de ir a un lado, me regreso al otro. Dejar de hacer lo que yo estoy haciendo, cambiar mi actitud pecaminosa y poner mi fe y mi confianza y hacer las cosas para agradar a mi Señor. Muy bien, ahora sí, en la presentación y en su hoja hemos ya descrito los que son los primeros tipos de personas, porque si ustedes recuerdan, hemos hablado ya que este estudio se llama que hay dos tipos de personas. Entonces vamos a hablar, en el primer tipo de personas vimos a esas personas que eran demasiado religiosos y que creían que por su religiosidad y por todas las cosas que hacían iban a poder alcanzar la salvación. Pero ahora vemos por la escritura, por todo lo que Juan les decía, que no es así. La pregunta es, ¿tú eres ese tipo de persona? Pues ahora vamos a ver un segundo tipo de persona. Este segundo tipo de personas son los verdaderos arrepentidos que muestran una transformación espiritual. ¿Eres tú de esas personas? Tenemos el versículo 10. Hermana Violeta, por favor, ¿nos puede compartir el versículo de Lucas 3:10? Sí. Y la gente le preguntaba, diciendo, entonces, ¿qué haremos? Muy bien. Fíjense bien. Ok. Fíjense bien. Esta segunda parte de la enseñanza de Lucas nos muestra a varios grupos de personas que hacen unas preguntas específicas. O sea, a partir del versículo 10 al versículo 14, para el cierre de nuestra lección del día de hoy, tenemos diferentes tipos de personas. Ahorita nos vamos a ir dando cuenta quiénes son esas personas y qué preguntaban, qué preguntaron a Juan. Pero sobre todo muestran cómo se debe demostrar un verdadero arrepentimiento. Entonces, las multitudes, como la hermana Violeta nos acaba de compartir, las multitudes iban y le preguntaban a Juan, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, los bautizados que efectivamente se habían arrepentido por la enseñanza de Juan y habían acudido a ser bautizados, preguntaban a Juan, ¿y cuáles eran los siguientes pasos? O sea, o estamos hablando de otro tipo de personas, yo ya me arrepentí, ya fui, Dios operó en mí un cambio, me bauticé por lo que Juan estaba enseñando, ¿ahora qué sigue? ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces, prácticamente esta pregunta le hacían a Juan, ¿cuáles eran los siguientes pasos? Entonces, este mismo acto de preguntar, bueno, ¿ahora qué sigue? Es un acto que se observó cuando la primera iglesia se estaba formando, después de que el Señor ya había partido y había dejado físicamente este mundo. Vamos a analizar este proceso en Hechos 2, 37-38. Le voy a pedir a Monse, por favor, que nos comparta. Hechos 2, 37-38. Sí, perdón, pero no, o sea, sí te escucho ahorita, pero no te escuché hace rato. Perdón, ¿Cuál, perdón? Hechos 2. ¿Hechos 2? Ajá, 37 y 38, por favor. Ok. Ya lo encontré, perdón. Hechos 2, 30 y qué, perdón. 37 y 38 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muy bien, muchas gracias. Fíjense bien, estos versículos vienen en la parte final de lo que fue el primer discurso de Pedro ante una gran multitud. Si ustedes checan ahí en la escritura en sus Biblias, a partir del del capítulo 2, se narra la venida del Espíritu Santo y a partir del versículo 14 viene el primer discurso de Pedro. Entonces, lo que Monse nos comparte es la parte final de ese gran discurso que Dios usó a Pedro para dar. Entonces, prácticamente lo que dice, escucharon todo el testimonio de Pedro, ese discurso que él dio,
Y todas las personas que escucharon se sentían compungidas de corazón, arrepentidas. Y vinieron a Pedro y a otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué hacemos? Entonces, nuevamente, la pregunta, ¿qué hago? Cuando Dios obra en ti, cuando el Señor opera un cambio en ti, cuando te hace reconocer el Espíritu Santo que estás mal en un área, dices, ok, pido perdón, Señor, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué es lo correcto? ¿Hacia dónde debe de ser el camino? Y prácticamente es lo que Monse ahorita nos está compartiendo, qué ocurrió en ese tiempo. Entonces, dice en el versículo 38, ¿qué haremos? Bueno, Pedro les dice, arrepiéntense, bautícense cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, es otro ejemplo, nuevamente, de ver que cuando opera el Espíritu Santo en cada uno de nosotros y nos arrepentimos de una circunstancia, de una situación que estamos viviendo, hacemos un cambio. Y eso es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Entonces, prácticamente en estos versículos, esta gran multitud en donde el Espíritu Santo obra milagrosamente en las vidas de las personas y los convence de su pecado. Ellos se arrepienten y son bautizados y preguntan, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sale? Ahora, versículo 11. Le voy a pedir por favor a mi hermana Gelos que nos comparta el versículo 11. Lucas 3, 11, por favor. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo. Fíjense bien, ahí en la presentación, viene ahí en sus hojas, dice lo siguiente, viene una frase y la vamos a completar. ¿La puedes poner, por favor? Dice, aquí Juan está dando una pequeña cátedra. La que sigue, por favor. Muy bien, ahí para que ustedes puedan completar. Aquí Juan está dando una pequeña cátedra de cómo debe ser nuestra actitud renovada, enseñando 2 puntos básicos para la vida, específicamente con el versículo 11 que nuestra hermana Gelos nos acaba de compartir. Como lo es, los 2 puntos básicos que se mencionan aquí es el vestido y el alimento. Y cómo se debe ayudar a los que están en esta necesidad. Esto cumple con el mandato de amar al prójimo, que es el segundo en importancia, después del primero, que es amar primero a Dios. Entonces, prácticamente Juan, cuando llega esta multitud, cuando los que verdaderamente se están arrepintiendo van y son bautizados, ellos dicen, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué hacemos? Entonces, la respuesta de Juan es, el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Entonces, nuevamente, da enseñanzas básicas muy sencillas para que todas las personas que estaban en ese momento tratando de saber, bueno, ya me arrepentí, ok, sí, ¿qué más? Juan les enseña esta parte. Entonces, vamos a confirmar con la escritura en Santiago 2, 8 y 15 al 16. Es Santiago 2, versículo 8 y luego versículo 15 y 16. Le voy a pedir a mi hermana Violeta que nos lo comparta, por favor. Gracias. Oye, ya me pasé. Santiago 2, ¿qué, Moni? 8. Gracias. ¿Fue a la hermana Fabiola? No, pues no. Sí, Santiago 2, 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley.
Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Hasta ahí, hermana. Y el 16, por favor. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Muy bien, muchas gracias, hermana. Ya el hermano nos iba a leer todo, pero también está bien. Fíjense bien, en esta parte de Santiago, capítulo 2, versículo 8, nos estamos leyendo que dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Entonces nosotros sabemos que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, ama a tu prójimo. Entonces, prácticamente aquí Santiago nos está recordando que tenemos que amar al prójimo. Pero en los versículos 15 y 16, que fueron los últimos que nuestra hermana Violeta comparte, dice así, si tu hermano o tu hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Es decir, si el Señor te permite ver en algún momento de tu vida que alguien que sea hermano en Cristo o cualquier otra persona que tenga una necesidad de comida o vestido y tú está en tu poder ayudar a la persona, hazlo. En pocas palabras. Entonces, prácticamente lo que Juan les estaba diciendo a esas primeras personas que dijeron, ok, ya me arrepentí, ¿y ahora qué sigue? Bueno, apoya a los que no tienen comida, apoya a los que no tienen vestido. Por eso les decía, si tú tienes 2 túnicas, dona una. Si tienes que comer, dale a otro. Entonces, prácticamente, si tienes hermanos que tienen necesidad de mantenimiento de cada día, no les digas nada más que se vayan a su casa y que se mantengan calientes, porque no tienen con qué hacerlo. Si está en tu capacidad y en tu poder hacerlo, ayuda a tus hermanos, cubre las necesidades con las cosas necesarias para el cuerpo. Versículo 12. En el versículo 12 y en el versículo 13 viene otro grupo de personas que también hacen preguntas. Hermana Katia, ¿nos puedes compartir Lucas 3, versículo 12 y 13, por favor? Está Katia. Angélica, ¿nos puedes ayudar? Perdón, Mari, perdón. Bonnie, aquí estoy, perdón. Sí. Llegó mi hija. Dime cuál, perdón. Versículo 12 y 13, por favor. Santiago ya no, ¿verdad? No, Lucas 3. Perdón, Moni. Oye, dije, no me vayan a estar hablando a mí. Lucas 2. Sí. Ahorita te hablo, mi Cari. Ahora sí, perdón. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Le preguntaron. No cobren más de lo debido, le respondió. Fíjense bien, estamos viendo que diferentes grupos de personas que se acercaban y que de verdad se arrepentían, preguntaban, ¿qué hacemos ahora? Entonces venimos ahora con otro grupo de personas, los publicanos, los recaudadores de impuestos. Vinieron ellos, fueron bautizados por Juan y le preguntaron a Juan, Maestro, ¿qué haremos? Entonces Juan les da una recomendación y les dice, no exijan más de lo que está ordenado. Si se dan cuenta ahí en su hoja, en la presentación, tenemos otro grupo de personas. Este grupo de personas eran tomados aparte del pueblo de Israel. Eran personas que no eran tomadas en cuenta en los juicios. Eran considerados
traidores por cobrar los impuestos, pero también ellos eran personas que conocían del Salvador. Juan les da una indicación de seguir haciendo su trabajo, es decir, son recaudadores de impuestos, bueno, van a seguir siendo ustedes recaudadores de impuestos, pero les pone una condición: dejen de exigir más de lo debido. Entonces, nuevamente aquí Juan habla de lo que efectivamente hacían ellos, por lo cual se caracterizaban ellos de cobrar de más, por llamarlo de alguna manera. Entonces les dice, no exijan más de lo que es ordenado. Y tenemos un pasaje en Mateo 21, 28 al 32. Le voy a pedir a mi hermana Angélica que nos lo comparta para ver esta parte de los publicanos y pecadores. Gracias. Mateo 21, 28 al 32, ¿sí? Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. ¡Wow! ¡Qué pasaje tan evidente de esos hombres que efectivamente se arrepintieron! Fíjense bien, aquí en esta parte de la escritura en Mateo, el Señor nuevamente les está enseñando a sus discípulos y a todas las personas que están con él y les pone una parábola de los 2 hijos. Como nuestra hermana Angélica nos lo acaba de compartir, un hombre tenía 2 hijos y les pide a sus hijos, le dice al primero que vaya a trabajar en su viña, y la respuesta de él fue, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Y luego, acercándose al otro, le dijo de la misma forma y le respondió, sí, señor, sí voy, pero no fue. Entonces, tenemos 2 hijos. Uno que dijo, no quiero, y luego se arrepintió y fue. Y luego el segundo hijo que le dijo, sí, sí voy a ir, pero no lo hizo. Entonces, les pregunta a esas personas, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Y para ellos fue el primero, el que dijo, no quiero, y luego se arrepintió y fue y lo hizo. Entonces, el Señor Jesucristo pone el ejemplo de lo que realmente los escribas y fariseos y las rameras hicieron efectivamente. Y les dice, en el versículo 31 al final, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creyeron. Pues aquí el Señor Jesucristo les recuerda la obra del camino de Juan preparando el camino para que él llegara. Y él les habló y no le hicieron caso, pero sí los publicanos y las rameras. Pues aquí está el Señor Jesucristo confirmando que efectivamente hubo publicanos que sí se arrepintieron y que hicieron, bueno, si procuraron cumplir la enseñanza de Juan de dejar de exigir más de lo que es ordenado, no lo podemos saber porque eso solamente lo sabe el Señor Jesucristo. Pero qué bonita enseñanza para ver que el Señor distinga a estos hombres, así como también tú puedes agarrar y decir, Señor, yo me arrepiento de esta actitud, me doy la vuelta, sigo caminando en rectitud delante de ti. Sí se puede, hermanas. Versículo 14. Hermana Gelos, vamos con el versículo 14, por favor, ¿nos lo puedes compartir? Lucas 3, 14. Lucas 3, 14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Muy bien, muchas gracias. En la presentación y en su hoja dice, finalmente, bueno, tenemos a unos soldados,
No se especifica si ellos eran romanos, la Biblia no nos está diciendo esto, o eran miembros de la policía de Judea. Estos hombres posiblemente estaban bajo el mando de Herodes Antipas o de Roma. Ellos estaban ahí. Y ellos generalmente pues no hacían bien su trabajo, pero ellos también llegaron a escuchar la predicación de Juan, se ponían en la ribera del Jordán y también fueron bautizados. Entonces, estos soldados le preguntaron a Juan, ya me arrepentí, ya me bautizaste, ¿y ahora qué haremos? ¿Qué hacemos nosotros? Y Juan les dice, no extorsionéis a nadie, ni nadie acusen falsamente. Conténtense con su salario. Entonces Juan les deja 3 indicaciones para mostrar su verdadero arrepentimiento. Ahí les tengo la línea, hermanas, completen su línea. Las 3 indicaciones para ellos fue, deja de extorsionar, no acuses falsamente, conténtate con tu salario. Nosotros sabemos por la escritura que estos hombres tampoco eran queridos por el pueblo de Israel. Muchos de ellos hacían lo contrario, es decir, acusaban falsamente, extorsionaban a las personas. Entonces, Juan les dice, no lo hagan otra vez, no estén acusando falsamente, conténtense con lo que tienen y dejen de extorsionar. Entonces, prácticamente estas 3 indicaciones, ya por favor, son las que Juan deja para estos hombres. Entonces, cuando Juan menciona como buenos ejemplos a los recaudadores de impuestos, a los soldados, delante del pueblo de Israel, porque ellos sí están arrepentidos de su mal accionar, nos enseña que el verdadero arrepentimiento produce una vida transformada. Cuando efectivamente tú te has dado cuenta de tu pecado, cuando te estás dando cuenta que estás haciendo algo que no le agrada a Dios, hermana, confiésalo, dale la vuelta a ese pecado y sigue adelante. Recuerda 1 de Juan 1:9. Produce el arrepentimiento una vida transformada, que antes se caracterizaba por el pecado y que luego va a ser un referente de virtud. Tengo la última pregunta de reflexión, pregunta que se queda de tarea. Quiero que por favor la reflexionen en la semana. La última pregunta dice así. ¿Tus acciones se parecen a las de los recaudadores de impuestos y a los soldados? ¿Muestras frutos dignos de arrepentimiento? ¿Estás dispuesta a ser transformada por Dios y dejar tu mala manera de vivir que no honra a Dios? No quiero que me den su respuesta, quiero que la reflexionemos en la semana y que cada una de nosotras podamos hablar con Dios, confesar nuestros pecados y preguntarle al Señor, ¿qué es lo que tengo que cambiar? ¿Hay algo que está en mí que no es agradable delante de tus ojos? Entonces, esa va a ser la tarea. Voy a checar rápidamente en redes a ver si tengo otro mensajito o si alguna de ustedes tiene alguna duda, por favor. Bueno, Fabi estaba avisando que definitivamente tuvo problemas con su internet y es todos los mensajes que tengo. Ok, hermanas, entonces, ¿alguien aquí tiene alguna duda o una pregunta? ¿No? Ok, muy bien. Fíjense bien. Para terminar nuestra lección de hoy, bueno, yo les escribí una frase, dice, no dejemos de seguir aprendiendo lo que la palabra de Dios nos está enseñando a través del Evangelio de Lucas. Si tú deseas aprender lo que estas personas se preguntaron con respecto a las palabras de Juan, no te pierdas la próxima clase, porque vamos a ver cómo esa voz que clama en el desierto presenta a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. No te pierdas la próxima semana. Entonces, si no tenemos otra duda, vamos a concluir nuestro estudio de hoy. Nada más tienen una sola pregunta de reflexión, 2 preguntas de reflexión de tarea y vamos a orar para terminar. Le voy a pedir a mi hermana Angélica si puede orar para terminar, por favor. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por estas enseñanzas que nos has dejado. No somos mejores que aquellas personas que no se arrepentían y que eran incrédulas. Solamente la diferencia es que Cristo está en nuestro corazón y te agradecemos por ello. También venimos delante de ti en arrepentimiento, porque seguimos pecando, seguimos ofendiéndote día tras día.
y te pedimos misericordia y perdón y acudimos a que la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado después de confesar estos pecados y te damos muchas gracias por ello. Permite que cada una de nosotras que hemos puesto nuestra fe en ti mostremos frutos dignos de arrepentimiento y sea muy evidente a los que nos rodean que tú estás en nosotros y que con esto tu nombre sea glorificado y que haya un anhelo muy grande de conocerte y también de arrepentirse y de poner su fe en ti. Te doy gracias por cada una de las asistentes, por cada una de las que escuchan o ven en algún momento y te pedimos que tu palabra sea, que corra y dé el fruto que tú has designado desde el principio. Te doy gracias por la vida de Muni y porque le has permitido el desarrollo de este estudio. Te pedimos tu bendición y cuidado para el resto de la semana y que nos permitas reunirnos la próxima en este estudio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanas. Les mando un abrazo a todas. Gracias por conectarse. Que tengan buena tarde. Que Dios las bendiga mucho. Nos vemos. Se cuidan mucho. Gracias, Moni. Hasta luego. Bye. Cuídate, Katia. Bye. Dios los bendiga. Cuídate, Dios los bendiga. Pati.